Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el festival iberoamericano de creación sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Buenas, ¿qué tal? Que entren los últimos. Yo sé que el vermut invita a la conversa de pie. Para mí es importante esta cuestión del vermut y de servirles algo, porque yo sé que Gastropolítica es un podcast muy peculiar en la relación de cómo se consume, literalmente cómo se consume. Hay gente que, como demoro tanto en sacar un nuevo episodio, se permite ritualizar y guardártelo para tomarlo con un café en la mañana, para juntarte y comer determinadas cosas. Y pensar en pasarlo a un formato en vivo para mí no era necesario. En un principio no tengo por qué estar de pie acá en un escenario, porque yo lo que hago es un podcast. Y aparte no tenía forma de hacer Gastropolítica en vivo. Un episodio en vivo de Gastropolítica no tiene sentido porque, como ustedes saben, el montaje tiene mucho que ver. Son muy breves, entonces no voy a subir acá 10 minutos e irme porque no me van a invitar a España para eso. Pero dije, bueno, vamos a usar el vivo para otra cosa y vamos a hacerlo más sensorial. Por eso hice uso de mi valija gastropolítica, gastrodiplomática, y traje un montón de vermut de Tanat uruguayo. Este vermut de Tanat Flores puede que sea diferente al vermut que suelen tomar y cada uno va a identificar cosas distintas. Yo les pido que se concentren en algo que no es en lo que nos solemos concentrar, salvo que seamos sommeliers y demás, a la hora de tomar un vino o un vermut o casi cualquier cosa, que es en la astringencia. Los entendidos ya sabrán a dónde voy con la astringencia, pero para mucha gente esa palabra no significa nada. No significa nada en Occidente. Para nosotros no significa nada. ¿Por qué? Porque tenemos asociados 4 sabores o 5, si sumamos a umami, no solo en identificarlos, sino en darle un valor moral, ¿no? Cuando hablamos de dulce, de salado, de amargo o de ácido, también tenemos asociaciones. Tenemos personas dulces, momentos dulces, situaciones amargas, nacionalidades amargas, los argentinos nos tratan de amargos a los uruguayos, comentarios ácidos. Tenemos como una valoración. Lo astringente no suena ni sabe cercano. El viaje del paladar a la boca se pierde. La astringencia, para que lo tengan claro, y en este Tanat está presente, es ese sentimiento como que se te arruga el paladar, ¿no? Esa cuestión, si lo quieren llevar a otro terreno, por ejemplo, piensen en el té. Ustedes dejan un saquito de té, una bolsa de té y se olvidan, cosa que nos pasa siempre. Dejé el saquito, me fui a hacer otra cosa y vuelvo a los 20 minutos, lo tomo y tenés esa arruga. Eso es astringencia pura. Si ustedes han probado una castaña de cayú sin madurar, original, el fruto original, se van a enfrentar a la astringencia casi pura. También pasa con los caquis. Los caquis, en Uruguay comemos dulcísimos, ultramaduros, pero tiene una astringencia brutal y te genera eso. Bueno, en Japón la astringencia es una estética y una ética. En Japón tenés novelas astringentes, personas astringentes, tenés vestimenta astringente, tenés voces astringentes. Y a mí me duele que en Uruguay no hayamos absorbido eso, no tengamos la astringencia en el día a día, porque estamos casi que hechos de astringencia en Uruguay. Nuestro vino bandera, es el vino base de este vermut, es el Tanat. Y no es un vino cualquiera porque es el vino más astringente del mundo. La astringencia está presente en los taninos. Este vino, el Tanat, tiene muchos taninos y es un vino que siguió un recorrido muy interesante. Cuando yo era chico y cuando comencé a tomar vino, lamentablemente muy precozmente, el Tanat era un vino que le llamamos peleón. Era un vino bajo que entraba a crecer, estaba como en la reconversión, al vino bandera del Uruguay que es hoy en día. Pero nosotros en Uruguay tenemos una forma de identificar al vino malo que no se dice, no encontré en ningún otro lugar, que es el vino lija. El vino malo es el vino lija. Y es la definición justa de la astringencia, te lija el paladar, es como lamer una lija. Bueno, el vino Tanat uruguayo hasta los años 80 era eso, era el vino que te pintaba los dientes de violeta, era el vino que tomabas en Damajuana, que te servían en el bar, que comprabas suelto, que tomaba yo cuando me escapaba del liceo. Y ese vino siguió un camino muy elegante de reconversión hasta convertirse en una variedad muy buscada en el mundo, el vino que levanta más medallas en el mundo a través de su llegada. Entonces me duele mucho que no tengamos presente la astringencia. La astringencia y el éxito del Tanat también tiene que ver con nuestra dieta.
todos tenemos muy presente la cuestión del maridaje, pero el maridaje es absolutamente necesario para el vino. Y la astringencia se lleva más que bien con la grasa. Y nosotros en Uruguay somos bestias que tomamos hectolitros de mate todo el tiempo y comemos tortas fritas con grasa, asado con grasa, y la grasa y el amargor son ideales para el tanat. Entonces tenemos como un circuito alimentario, un sistema alimentario perfecto para maridar con el tanat. Y fue mejorando el tanat hasta llegar ahora a ser como el mejor exponente mundial. Hizo como ese camino de la mayor porquería que podías tomar a el vino más querido de este país. Permítanme dar un salto oriental. A nosotros nos dicen orientales porque somos la República Oriental del Uruguay. Somos un país que es una denominación geográfica. Somos el país que está al oriente del río Uruguay. Bueno, pero voy al oriente real, voy a Japón. Y para muchos esta es la imagen que primero se le viene a la cabeza con Japón, porque es una imagen muy trillada. Es una imagen que van a encontrar en cualquier local de sushi, que van a encontrar tatuado en la espalda de un surfista, que van a encontrar en una remera, que van a encontrar en una bolsa de tela. Es una imagen de una ubicuidad y modernidad impresionante, siendo que se trata de un grabado de principios del siglo XIX. Una época en la que Japón comenzaba a dar un salto cultural a Europa. Esta obra, La gran ola de Kanagawa, de Katsushita Hokusai, fue precursora de las vanguardias estéticas de Europa. El impresionismo se sirvió completamente de Hokusai y es una de las pinturas más influyentes de la historia y que quizás les estoy pidiendo algo un poquito difícil, pero piensen la primera vez que la vieron, ¿no? Esto que vemos todos los días en cualquier lado, traten de acordarse hace cuánto lo vieron por primera vez. Yo estoy haciendo trampa porque me acuerdo claramente cuándo la vi por primera vez realmente. Seguramente la vi de chico, lo que sea, pero ¿cuándo me detuve en ella? Yo me detuve en ella en las clases de Washington Benavides. Washington Benavides era un poeta uruguayo y autor de muchas canciones. Es el autor central del cancionero uruguayo, desde el canto popular, desde el folclore hasta el rock. Era una bestia compositiva. Nació en Tacuarembó. Los argentinos se pueden sonreír porque Tacuarembó es donde los uruguayos decimos que nació Gardel y siempre nos acusan de cuando nos queremos llevar a un argentino, nació en Tacuarembó. Ahora en esta charla me vas a decir que Hokusai nació en Tacuarembó. No, quédense tranquilos. Pero Benavides, aparte de ser un poeta monstruoso, fue docente mío. En la época en que yo tomaba más vino lija. A los 18 años, sin saber mucho qué hacer con mi vida, me anoté en letras y en filosofía, en ambas carreras, ambicionando recibirme en ambas, y duré 6 meses en una, un año casi en otra. Fracasé rotundamente, pero recuerdo con mucho cariño las clases del Bocha Benavides. Por varias cosas. El Bocha, aparte de un gran poeta, es un tipo que tiene historias asombrosas. Por ejemplo, tiene el logro de haber sido el único uruguayo al que le prendieron fuego un libro en la plaza pública en medio de la democracia. En 1955, Benavides, en Tacuarembó, les cuento que Tacuarembó está en el interior profundo del Uruguay. Es como el Uruguay vacío, dirían los españoles, pero tiene la mayor densidad de poetas, creo que en el mundo. Es una ciudad diminuta donde salen poetas y músicos a mansalva. Y la casa de Benavides era como el epicentro donde iban pasando los músicos, los poetas. Hacían competencia entre los músicos porque si llegabas temprano te llevabas la canción de Benavides. Y es increíble porque habían rockeros o cantantes folclóricos que si llegaban a la 1 de la tarde se llevaban la canción, pero si llegaban a las 3 se las perdía y se las sacaba su rival, o sea, su rival creativo. Bueno, Benavides tuvo esta cuestión que les quiero contar brevemente. En el año 55, plena democracia en Uruguay. Uruguay en esa época era conocido como la Suiza de América, el país con mayor estabilidad, con libertades y demás. Bueno, en Tacuarembó, Benavides, con 24 años, saca un libro, un poemario, donde lo que hace es poema a poema ridiculizar a las figuras de la aristocracia tacuaremboense. Se llamó Tata Vizcacha, le cambió los nombres, pero eso es inútil en un pueblo chico, todo el mundo sabe de quién estaba hablando. Entonces, la asociación fascista local que se armó expresamente para el libro por este libro, se llamó Movimiento de Acción Democrática, MAD. Nombre hermoso, el inglés no corría mucho en Tacuarembó, dijeron, vamos a ponerle MAD y prender fuego libros. Es perfecta la idea. Lo que hicieron los MAD fue 4 librerías que tenía Tacuarembó, comprar todos los libros de Washington Benavides, llevarlo a la plaza del pueblo. Todos saben, la plaza de los pueblos congrega todos los poderes civiles, tenés la iglesia, tenés la autoridad local de gobierno, tenés el banco, tenés el bar del pueblo, todos rodeados en torno a la hoguera donde prendieron fuego todos los libros de este joven poeta a los 24 años.
Washington Benavides, en un costado, miraba cómo le prendían fuego los libros en democracia y bueno, no pudo hacer mucho porque en la comisaría estaban mirando alegremente cómo prendían fuego todo. Y esa noticia no salió en ningún lado. No se publicó en ningún diario. Estuvo la quema, no pasó nada. Lo único que se publicó de ese hecho fue el insuceso que pasó en el Club del Pueblo. ¿Por qué? Porque Washington Benavides festejó que por lo menos tenía las regalías de las ventas de los libros. Vendió todos sus libros. ¿Qué hace un joven poeta? Compra una botella de vodka en el Club del Pueblo, donde se junta la aristocracia rancia de Tacuarembó, y cuando entra con la botella de vodka, se arma una pelea gigante, vuela la botella de vodka, y la única noticia que salió de eso fueron jóvenes revoltosos sovietistas entran a buscar lío al Club del Pueblo. Bueno, ese era mi profesor a los 18 años, que era el único como que me llamaba a seguir esa carrera de letras, y no fue suficiente. Pero eso yo lo supe después de la carrera, como muchas de las cosas que me daba Benavides, autores que él me nombraba, poemas, asociaciones, que en su época yo no le daba mucha importancia, las dejaba pasar o no leía esos libros, y con el tiempo fui cayendo en Fernando Pessoa, en Gerard de Nerval, en Leopardi, en todo, o Hokusai, que fue el que nombré. ¿Por qué? Porque para mí Benavides solo era, aparte de un hombre ardilla, porque en esa edad ya era casi una ardilla, era el superhéroe que había escrito el mejor comienzo de canción uruguaya. Esta canción es El Instrumento. Conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Bien, ahí sigue la guitarra de Galemire. El que canta es Eduardo Arnoyanz, tacuaremboense, uno de los que roba las canciones de Benavides. Esta canción es de los 70, de los años 70. Y ese comienzo, conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albanilean y años de desmoronamiento. A mí el concepto de años que albanilean me maravilla, porque en una época, la actual, que hablamos de ser arquitecto de tu propio destino, pensar que tenés esos años de albanilear desde el oficio más humilde de constructor, me parece maravilloso, y después esos años de derrumbamiento, de lo que habías construido o creído construir, tienen esa caída, me parece hermosa como imagen y me acompañó también a lo largo del tiempo y entender qué es lo que pasa con los años, qué es lo que vas entendiendo con los años, con lo que va cayendo con los años. Benavides, como decía, me enseñó a Hokusai. En sus clases hablaba de Hokusai, hablaba mucho de esta obra y sobre todo de la ética de Hokusai al pintar, de su lugar como pintor, que se resume en su línea más conocida, en su pasaje más conocido de las memorias de Hokusai, que Benavides lo llevó a poema. Agarró ese fragmento, lo hizo poema y lo incluyó en un libro de 1975 llamado Hokusai. El poema, leo un fragmento, el fragmento final, es muy conocido el fragmento, pero quiero leer el poema del Bocha. Así le decían a Washington Benavides. Desde los 6 conservo la manía de dibujar las cosas, la forma de las cosas. A los 50 tenía publicados infinitos dibujos, aunque sé muy bien que antes de los 70 lo hecho nada vale, una burbuja vale. A los 73 aprendí algo sobre la verdadera estructura de los seres, cuadrúpedos o peces, plantas, árboles, pájaros, insectos. En consecuencia, a los 80 aumentaré el progreso y a los 90 penetraré el misterio de las cosas. Y cuando llegue, porque llegaré a los 110 años, todo lo que haga, ya sea un punto o una línea, será la vida. Pido a quien me sobreviva que compruebe si cumplo mi palabra. A los 89 murió renegando. Solo un poquito más y seré de veras un pintor. Eso es lo que escribió Benavides sobre Hokusai a partir de sus propias palabras y ese camino. Piensen que pintó la granola a los 73 años Hokusai, lo que hoy en día diríamos un late bloomer, en serio, late. ¿Y qué pasa? A mí este Hokusai por el filtro de Benavides
me lleva a dos conceptos japoneses clave. Uno más gastronómico, ambos gastronómicos, pero uno más general. El primero es el shokunin. Shokunin, yo se lo he contado en un episodio de Gastropolítica, es una institución en Japón, en particular en Tokio, y es el artesano especializado en una sola cosa. El tipo que dedica absolutamente toda su vida a realizar una sola labor y corregir cada gesto hasta llegar a la perfección, esa perfección a la que no se llega, es claro, lo dice Hokusai, pero ese shokunin puede solo dedicarse a freír tempuras. O sea, puede ser solo eso o puede hacer espadas, o puede dedicarse a pintar, puede ser el arte más noble o el arte más banal, pero es eso, es la ética absoluta de mejorar tus gestos hasta llegar a casi la perfección. Eso es el shokunin y pienso mucho en eso. Pero también hay otra noción más reciente, por lo menos yo me relacioné más recientemente con ella y mucho menos conocida que la de shokunin, que es la de shibui, la astringencia, lo que nos trajo acá y lo que traté de encontrar en el Vermut para ustedes. Hay un libro que yo leí casi que por casualidad, que se llama horriblemente El secreto de la cocina japonesa. Y abajo dice Lo astringente y la comida fantasma, que es el título real, que es mucho mejor. Lo astringente y la comida fantasma es mejor que el otro. Pero ¿qué pasa? Ryoko Sekiguchi es una poeta japonesa y traductora a la que le cometieron la mayor traición que le puedes hacer a una traductora, que es traducirle mal un libro. Y es un libro que la verdad a mí me interesa mucho la cocina, pero como título no me hubiese llamado la atención. Pero yo trabajé muchos años en librerías, y trabajar en librerías tiene cosas buenas y malas. Las malas es, obviamente, lo que cobro, lo que cobraba, que era miseria, el sueldo mínimo, la atención al público. Yo soy muy simpático, pero la atención al público es complicada. En 8 horas por día, lunes a sábado, te va tallando para mal. Sos como un shokunin del mal, te vas arruinando. Pero tiene sus cosas buenas. Los libros, obviamente, aunque uno tiene la imagen del librero, ¡ay, qué lindo! Trabajas en una librería, estás todo el día leyendo. No, estoy todo el día atendiendo gente, estoy todo el día cargando libros, cobrando, haciendo caja, arqueos, demás. Es un trabajo muy físico el de librero, aunque no me parezca, estás todo el tiempo desarmando cajas, entran libros, es increíble la cantidad de libros que se publican y se devuelven al mes. Estás como en esa lógica continua. Pero una cosa linda es que todos los libros que entran en una librería, vos los tenés que al menos tocar, ¿no? Lo sacás de una caja, lo mirás, ves el título, lo catalogás, decís, bueno, comedia romántica, cocina, poesía. Pensás, esto realmente es un libro de cocina japonesa, o entra como antropología, tenés como esas cosas, y entre medio hojeás los libros. Libros que nunca te hubieran interesado hojear. Me pasó con este libro de Ryoko Sekiguchi. Lo que cuenta en este libro es la importancia de la astringencia en Japón. ¿Y qué implica? Ella, como traductora, se sentía muy mal de que en Francia no entendieran el alcance de la palabra astringencia. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de la eminencia gastronómica, la cultura más elevada de Occidente, y no le daban bola a la astringencia, y tratando de explicar a los franceses, nos explica a nosotros lo que es el shibui. Y dice, la astringencia, que se traduce como shibui, tiene que ver sobre todo con el tiempo y el trabajo. Dice, en el shibumi podemos leer el trabajo del tiempo. Un color mate es un color vivo templado por los años, por el desgaste o por el trabajo de un artesano minucioso. No podríamos calificar a un hombre joven de shibui. Le falta aún la experiencia de las cosas de la vida. Y solo el tiempo le dará su pátina, porque no se trata de belleza física, sino de un encanto que emana del interior y que aparece con la edad. ¿No? En esta cartografía que hace del shibui tenemos eso, paso del tiempo, un color vivo no es shibui, una persona joven no es shibui. Shibui implica ciertas derrotas en la vida y un aprendizaje entre esas derrotas. En la vestimenta, por ejemplo, tiene que ver con un periodo de Japón de cierta pobreza y de prohibición de productos extranjeros. Entonces empezaron a faltar colores. ¿Y cómo hace los más pudientes en Japón? Bueno, utilizan esos colores disponibles, pero a través del trazo de los vestidos, de los trajes, muestran su estatus social. Desde esa estética casi que callada, casi que no expresiva, la expresión viene. Eso es la astringencia en vestimenta. La astringencia también se traduce en la voz. Una voz astringente no puede ser una voz aguda, joven, expresiva, es una voz un poco ronca. Esa voz como que se va apagando un poquito, sumando otros tonos que ya no alcanza ciertos tonos de la juventud. Hay novelas japonesas astringentes, que por ejemplo son las novelas que se alejan completamente de lo melodramático. Hay jugadores de béisbol astringentes. Vieron que en Japón es más importante el béisbol que el fútbol, pero para mí es como directo el paralelismo con el fútbol, porque el jugador de béisbol astringente es el jugador veterano que camina a la cancha.
Es el tipo que hace que brillen los jóvenes, pero hace los movimientos precisos y justos para, con lo que aprendió con la vida, hacer que el equipo juegue mejor. Y claro, si ordenamos las características que dice que tiene el hombre astringente, ¿no? Tenemos voz astringente, designa una voz grave, un poco ronca, colores astringentes, colores sombríos, neutros, mates, pero de buen gusto, música, novela, cuadro astringente, un gusto que diferencia los objetos discretos, las combinaciones delicadas y que lejos de extravagancias barrocas aprecia la belleza en los valores del retiro y de la serenidad. Tenemos esa elegancia, ese retiro, esa serenidad y esa voz ronca. Y si yo pienso en una persona astringente en el mundo, solo puedo pensar en Leonard Cohen. Para mí es el colmo de la astringencia absoluta. Ahora, alguno puede ser que no conozca a Leonard Cohen, y los que conocen a Leonard Cohen pueden pensar en distintos Leonard Cohen, porque por lo menos hay 2 Leonard Cohen, y cada uno se puede haber acercado a la obra de Leonard Cohen según cuál de los Cohen hablemos. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de el Cohen que es para algunos, el de Suzanne. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night Tenemos beside. al Cohen baladista, suave, tierno, poeta. No joven, Leonard Cohen comenzó su carrera como músico cerca de los 40 años, una rareza absoluta en la época, en fines de los 60. Pero Cohen, cuando empieza a frecuentar Nueva York, la movida de la fábrica de Warhol, a todo el mojo que había en torno a Nueva York, él llega como un escritor canadiense consagrado. Había sido primero poeta, después novelista, se había ido a la isla de Hydra en Grecia y vivió para escribir una vida absolutamente bohemia y poética en una isla griega de los 60 completamente alejada de la civilización, más allá de la vida de los pescadores locales y demás, nada de turismo ni nada, solo repatriados artistas de distintos lugares del globo, gente perdida en el mundo que se encontraba en la isla de Hydra. Él va a Nueva York, vuelve, porque tampoco podía vivir todo el año en Hydra, tenía que hacer un peso, y quiere vender sus canciones, pero no cantarlas. Cohen siempre odió su voz, y él se negaba a cantar, pero tenía sus canciones, sabían que podían andar bien, se las lleva a algunos cantantes, y a la primer cantante que se lo lleva le dice, Leonard, esto lo tenés que cantar vos. Y efectivamente graba estas canciones, graba Suzanne, graba So Long Marianne, se convierte en una especie de Bob Dylan como más culto, mucho menos popular, mucho menos expresivo, para algunos aburrido en relación a otros artistas, y un tipo de nicho. Era sobre todo un cantante de nicho, no era un cantante masivo, ni siquiera el estilo de Dylan, que bueno, Dylan no era que llenara estadios, pero era el tipo que está en la conversación continua. Cohen era muchísimo más lateral. Bueno, ese es el Cohen en el que piensa mucha gente. Para otros, si les dio Leonard Cohen, piensan exactamente en esta voz. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Son 2 criaturas completamente diferentes, de 2 mundos absolutamente diferentes. ¿Qué pasó en el medio? La astringencia. Le pasó la vida por arriba. Leonard Cohen siguió su camino de baladista, de nicho, hasta los años 80, ¿no? Siguió, tenía su público de teatros, su público de determinadas giras, y más o menos se había acostumbrado a eso hasta que en los 80 decide romper ese camino, después también de muchas luchas personales, y se compra un teclado Casio y empieza con una voz nueva, esa voz acercada a la ronquez, sacar un nuevo estilo dentro de sus canciones, ya alejado de la guitarra y de la básica de guitarra que tenía, a mezclar sintetizadores y sonidos muy tecno, alejado como del purismo acústico en el que estaba, con ese vozarrón. Saca su primer disco en este estilo y le va horriblemente mal. Tan mal que Columbia, que era su sello histórico, decide mandar todas las existencias de su disco a un garage. Dice, bueno, mandemos, a la radio ya mandamos algunos, pero el presidente, que escuchó el disco después que lo habían mandado a radio, dice, no sale un solo disco más de Columbia. Ese disco era Various Positions,
y tenía canciones como Hallelujah. La canción quizás más versionada del mundo hoy en día, pero que en su momento pasó absolutamente desapercibida. Nadie escuchó Hallelujah, absolutamente nadie. Cohen la odió. Cohen odiaba mucho Hallelujah. Ustedes piensen, y la odiaba en su momento y la odió un poquito al final de su vida, pero este Cohen que imaginamos eternamente elegante, hay una escena que me parece maravillosa, que es él de calzoncillos en una habitación de hotel golpeándose la cabeza contra el piso y gritando no puedo terminar esta canción. A su lado, cuadernos y cuadernos con 80 estrofas de Hallelujah que no lograba reducir a lo necesario para una canción. Estuvo años batallando con Hallelujah hasta que finalmente la sacó en ese disco y vio que era lo suficiente mala como para que se guardara en el galpón de Columbia. Bueno, siguió adelante Cohen con ese estilo porque estaba con esa tenacidad de decir, no, yo voy a seguir, no voy a volver a la guitarra sola, tengo cosas que decir. Y empieza a levantar la carrera de Cohen. Fines de los 80, Cohen empieza a ser reivindicado por lo que uno pensaría que son los opuestos a Cohen. El grunge, el punk, Nirvana, Penny Royalty nombra a Leonard Cohen, los Pixies, toda esta nueva movida encuentra en Leonard Cohen un padre tardío, que lo reivindica y le da como cierto, no, todavía no le da para llenar estadios, pero por lo menos le da un estatus mucho más interesante y fue como una vuelta inesperada porque ya tenía 60 años y era alguien moderno a los 60. ¿Y qué pasa cuando Cohen llega a la cúspide en los 60? Manda toda la mierda. Decide patear absolutamente el tablero y se mete en un monasterio zen. Cansado absolutamente del mundo, del mundillo de la música, del ambiente, se mete en... No va muy lejos, se mete en California. Va en San Francisco, Mount Baldy. Un poco vago, Cohen. Tenés los medios para irte al Tíbet. No seas malo. Vas ahí nomás a California. Pero bueno, se mete 5 años, voto de silencio, trabajo en torno a la comunidad. Y pasa el tiempo ahí. Todo el mundo diciendo, bueno, ¿dónde fue Cohen? Y Cohen, cuando sale, ya finalmente, con 75 años, sale del monasterio, se entera de 2 cosas. Una noticia buena y una noticia mala, Mr. Cohen. La noticia buena es que son más popular que nunca. En el momento que sale del monasterio, Hallelujah tiene 3 versiones distintas en el top 100 de Billboard. Su versión, la versión de Rufus Wainwright y la versión de Jeff Buckley. ¿Qué pasó en el medio? Muchas cosas, incluidas Shrek, donde está Hallelujah. Y hay como una carambola del destino que hace que llegue a Shrek, Hallelujah, que es impresionante. John Cale, en un momento que había visto a Cohen tocar Hallelujah en vivo, las pocas veces que tocó Hallelujah en vivo, John Cale era el compañero de Lou Reed en la Velvet, ¿no? Era un tipo muy, muy seguidor de Leonard Cohen, y lo escuchó en vivo cantarle y se quedó con la canción. Y en un momento cuando Cohen ya estaba por entrar al monasterio, ya estaba podrido, decidieron sacar un disco de versiones de Cohen de otros músicos más jóvenes. Están ahí los Pixies, está Lou Reed, está él. Y él dice, quiero hacer Hallelujah, ¿te animás a mandarme la letra? Porque esa letra no estaba publicada en ningún lado. Recuerden, es un disco que no se encontraba en ningún lado. Y Cohen le manda un fax con 80.000 estrofas. Entonces, que él agarra y se vota. Esto no sirve, vamos a meter 5 o 7. Corta lo que quiere y ahí crea su primer Hallelujah. Ese disco, que se movió un poquito, pero no tanto, cuando estaban haciendo Shrek, una de las productoras dice, che, para esta escena melodramática, ¿por qué no ponemos esta que me acuerdo? Buenísimo, pero no tenemos los derechos, ¿qué hacemos? Llamamos a Rufus Wainwright y graban la versión, que no es la de Cale, para publicitarla. Esas carambolas del destino logran que Leonard Cohen sea más popular que nunca. Pero al mismo tiempo, Leonard Cohen es más pobre que nunca. ¿Por qué? No por salir de un monasterio, sino porque su manager lo estafó. El tiempo que él estuvo en el monasterio, hay que entender a la manager. Se te va 5 años tu estrella, ¿qué estás haciendo 5 años con el tipo en el monasterio? Bueno, le robó todo el dinero de su cuenta bancaria, vendió todos los derechos de sus canciones y Cohen se encontró a los 75 años como en el monasterio, semidesnudo, vestido solo con su ropa ceremonial. ¿Y qué tuvo que hacer este hombre que odiaba los escenarios, que odiaba el mundo musical? Ponerse el traje y salir a currar, no le quedaba otra cosa. Armó una banda, le quería poner los geriátricos, porque era un señor mayor, y le pasó lo que nunca le había pasado. Lo llaman de estadios, empieza a llenar estadios. Cohen es más popular que nunca, Cohen de 75 años, con el vozarrón Cohen que todos conocemos. Llena Glastonbury, por ejemplo, un festival que no llama gente de 75 años, de 80 años a tocar, y fue el suceso de esa tarde en Glastonbury. Eso fue en torno al año 2010, si no me equivoco.
y no para, hace una carrera asesina de 3 años seguidos de tocar en estadios. Y todos los que hemos visto artistas de 80 años salir a tocar, a veces nos enfrentamos a lo peligroso de lo lastimoso de gente que tiene que ir a juntar dinero o que sus hijos los empujan a eso, sus productores. Yo vi a Chuck Berry en Montevideo, casi que empujado en el escenario por la hija, porque bueno, hay que pagar las cuentas. Y esto es lo contrario, te hace Leonard Cohen en la cima absoluta. Y una de las cosas que más valoró Cohen de esta vuelta impensada de la vida fue un premio en España. Uno dice, bueno, está llenando estadios en Londres, está llenando festivales, lo que sé. ¿Por qué valorás un premio Príncipe de Asturias? Esto es en 2011. Bueno, Cohen tuvo una relación muy particular con España y lo dice en ese discurso que es bellísimo. Cohen dice que le debe 2 cosas muy importantes a España. Primero, su voz y segundo, su canción. Su voz y su canción vienen del sur de España. Su guitarra. Él aprendió guitarra en los 60 por un músico flamenco que increíblemente está en una plaza de Montreal. Cohen es de Montreal, lo ve tocando en un parque rodeado de unas chicas y le pregunta si le puede enseñar. Él ya escribía poesía, no sabía nada de música, tiene 2 sesiones con este músico y aprende los acordes básicos con los que compuso canciones durante 30 o 40 años. Hasta que agarró el tecladito Casio, era eso. Las canciones también tienen esas bases básicas de Cohen, que es lo que siempre le criticaron. Pero bueno, él estaba muy embalado, estaba muy contento con esas lecciones. Y cuando llega la 3ª lección, no se presenta este joven guitarrista español. Lo va a buscar a la pensión donde se quedaba y le dicen que no, que el guitarrista se suicidó. Bueno, le quedó el recuerdo y le quedó la guitarra de él, la guitarra que le dio el guitarrista. Dice, ya tengo mi guitarra. ¿Y mi voz de dónde viene? Bueno, él tenía una voz de poeta que fue alimentada por Federico García Lorca. Desde muy pequeño, haber leído a Lorca lo marcó a tal punto que dice que él le hizo el mayor homenaje en vida, que fue ponerle Lorca a su hija. Lorca Cohen, que después fue mujer de Rufus Wainwright. Es increíble las vueltas cohenianas. Bueno, entonces él dice, tengo mi canción y mi voz, ¿cómo no voy a estar agradecido de que un país como España me dé un premio? Y él dice en este discurso algo que me parece impresionante. Estoy leyendo como un fragmentito, viene hablando de García Lorca y de la voz, cómo le dio la voz. Dice, al hacerme mayor, supe que las instrucciones venían con esa voz. ¿Y qué instrucciones eran esas? Nunca lamentar. Y si queremos expresar la derrota que nos ataca a todos, tiene que ser en los confines estrictos de la dignidad y la belleza. Derrota, dignidad, belleza, astringencia. Quiero dejarlos con ustedes con lo que para mí es la síntesis perfecta de la astringencia. Son 30 segundos del último disco póstumo de Leonard Cohen, donde, si han escuchado Astropolítica, hay un episodio en el que hablo de la esencia de rosas. Para llegar a 1 litro de esencia de rosas necesitas 1 millón de rosas recogidas a mano. Y para mí esta es 1 litro de esencia de astringencia recogida por todos los años de Leonard Cohen. Si alguno no sabe inglés, no importa, no traduje esto adrede. Acá no viene de palabras, viene de astringencia pura y dura. I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last accounts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach, except that the goal falls short of the reach. Grazie mille. Gracias. Salud. Muchas gracias. No quiero que se extiendan más los aplausos porque me pone nervioso y no sé qué hacer si ya irme y eso.
quiero dejarles un pequeño epílogo. Yo esto lo hice en Montevideo antes de venir, ¿no? Unas semanas antes de venir. Esto sumado a otras cosas, porque lo hago en Montevideo, le sumo a un sommelier y a un barista, y también servimos café aparte de vino. Y bueno, la cuestión es que cierro sí con todo esto, ¿no? Con toda esta charla. Y cuando termina, este momento vamos a tener ahora cuando salgamos y brindemos un poquito con algo más de vermut, si quedó, y charlemos, intercambiemos, se me acerca una chica y me dice, no puedo creer lo que acaba de pasar, te cuento, mi padrastro es el hijo de Washington Benavides. Yo no tenía idea de que ibas a hablar de esto, y él, Pablo Benavides, el hijo de Washington Benavides, del poeta, fue el que nos trajo gastropolítica a toda la familia, contagió a toda la familia y dice, tiene que escuchar esto, tiene que escuchar esto. Iba a venir él, pero se tuvo que ir a Madrid porque era la primera vez que tenía un viaje con la mujer a los 60 y pico de años y se fue a Madrid. No está acá, increíblemente. Yo vine a Madrid y él está allá. Conté esta anécdota en la radio a los pocos días de la presentación en vivo, que aproveché para hacer una columna sobre Washington Benavides y recorrer sus canciones y demás. Y en la noche, yo en Montevideo, leo un mensaje de Pablo Benavides, el hijo de Washington Benavides, que la escuchó en Madrid porque se la pasaron los hijos y que estaba muy emocionado, elogios que yo no voy a repetir, obviamente. Y me dice, sobre todo, mirá, yo sé que ahora te vas a Madrid, yo me vuelvo un día antes de que vos llegues a Madrid, pero avísame cuando vuelvas porque tengo un regalo para vos. Te quiero regalar una de las ediciones de Tata Vizcacha que se salvaron del fuego. Entonces, cuando vuelva a Montevideo, lo primero que voy a hacer es llamar al hijo de Washington Benavides a pedirle que me dé el libro del 55, edición de autor de Tacuarembó, que se salvó del fuego. Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.